Muy bien. Exactamente al minuto. Ujú. Un minuto. Bueno, es que aquí estamos los impuntuales, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas que Dios hace con nosotros también, que nos hace íntegros, nos va disciplinando y vamos sabiendo que cuando son las cosas para el Señor, pues hay que hacerlo con excelencia. Y una de las cosas principales también es, dentro de lo que es reunirnos como hermanos, es la puntualidad. Y no vamos a comenzar sin darle gracias a Dios por estos momentos, porque estos momentos son los que hacen tesoros en el cielo. Son los momentos en los que Dios nos quiere acercar a Él, a que lo conozcamos más, a que tengamos esa comunión con Él a través del estudio de la palabra. Vamos a dejar este momento en sus manos santas para que sea Él quien nos hable a nuestro corazón, quien nos hable a nuestra vida. Inclinen su rostro. Padre Celestial, dejamos en tus manos santas este momento, Señor, donde seremos instruidos por ti, Padre Santo, donde tú depositarás en nuestro corazón esa semilla que en su momento germinará, Padre, para no solo atesorarla en nuestro corazón, sino también darla a demostrar a los demás. Gracias, Señor, por estas palabras de vida eterna y de salvación, que nos das la oportunidad de estudiar este día. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos, Padre, a que venga la revelación a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que lleguemos al conocimiento del Altísimo que eres tú, oh Dios Todopoderoso. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, los que están por conectarse, Señor. Bendícelos, sigue inquietando nuestros corazones, Padre. Sigue poniendo el querer como el hacer en nuestras vidas y saber que tú ya vienes pronto. Y no solo estar preparados nosotros para ese momento, sino ayudar a otros a prepararse para recibirte, Señor. Y que podamos ver tu rostro, oh Dios Todopoderoso. Esto lo dejamos en tus santas manos, esta reunión, Padre, la dejamos en tus santas manos, que seas tú el invitado principal el día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues ahora les voy a compartir la pantalla, ¿verdad? De la clase que vamos a ver el día de hoy. Es muy importante. Todas las clases que hemos visto, la que vamos a ver ahora mismo es la lección número 11. Todas las clases son importantes, pero imagínense, hoy vamos a hablar de la persona más importante de nuestras vidas. ¿Por qué les afirmo? ¿Por qué les digo con toda convicción eso? Porque para mí, en lo personal, la persona más importante de mi vida no es mi marido, o mi padre, o mi madre, sino que para mí, en lo personal, la persona más importante en mi vida es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ellos son la persona más importante en mi vida, porque de ellos dependemos, o sea, de Dios proviene todo, Él ha hecho todo lo que se ve y lo que no se ve en esta vida. Entonces, si de Él proviene todo y Él es perfecto y Él es bueno, pues yo voy a estar en comunión con Él para que me enseñe cada día a ser como Él, a tener esos pensamientos, a hacer esas cosas que Él hace. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos siempre por el buen camino. Entonces, hoy vamos a hablar de esa persona tan importante, que es quién es el Espíritu Santo y qué hace por mí. En la Biblia nos presenta que es como una persona que puede comunicarse con nosotros, que toma decisiones, que habla, que dirige. O sea que no es solo una fuerza o que emana. No, 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 hermanos. La Biblia nos está mostrando
que el Espíritu Santo es una persona que está contenida en Dios, porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por lo tanto, son tres personas en un solo Dios. Entonces, Él es real y no viene a habitar a templos hechos por hombres, sino que viene a habitar a este templo que es nuestro cuerpo. Y eso lo vamos a ver a través de las Escrituras en Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois Perdón, templo? perdón, Claudia, no está compartiendo la pantalla. ¿No está compartida? No. A ver. Ahí. Vale. Ahora sí. Ahora. Ahora sí, ponlo en grande. Bueno, entonces estamos hablando que la Santa Biblia nos presenta al Espíritu Santo como una persona que puede comunicarse con nosotros, que toma decisiones, habla y dirige, que es real y vive en nuestro ser. En Primera de Corintios 3:16 vemos esta afirmación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ahí está claramente definido de que el Espíritu Santo viene a habitar a nosotros, viene a habitar en nosotros. ¿Y cómo tiene que estar este templo preparado para recibir al Espíritu Santo de Dios? Tiene que estar en santidad, con un corazón limpio, con manos limpias, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, la persona más importante de nuestra vida viene a habitar a nuestro corazón, viene a habitar a nuestra vida. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de poder recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante mencionar que desde el primer momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese primer momento viene a habitar a nosotros el Espíritu Santo y nos sella y nos pone una marca. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dice, eres de mi propiedad, ahora eres mi hijo, ahora eres nuestro, o sea, nos perteneces. Entonces, desde ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y viene a habitar con nosotros, esa compañía. Por eso dice que es una persona, porque está allí con nosotros, acompañándonos. Entonces, ¿cómo quiero yo que sea esa compañía? Quiero que sea una persona a mí cercana, a la cual yo le puedo hablar, le puedo decir todo lo que yo necesito y él me entiende y él me escucha. O lo quiero tener allí sentado en un rincón, simple y sencillamente. ¿Cómo quiero yo tener al Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿Lo quiero tener así, en un rincón allí apartado, esperando a que yo me decida hacer su voluntad? ¿O lo quiero ser parte de mi vida? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, también en 1 Corintios 6:19 nos dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, pónganse a pensar que desde el primer momento que yo lo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y viene el Espíritu Santo de Dios, ya no vivo yo, sino más bien Cristo vive en mí. Y dejo de ser aquella persona que era antes, aquella persona soberbia, celosa, impulsiva, dominante, prepotente o qué sé yo qué tipo de persona era. Y me vuelvo a la semejanza y naturaleza que es Dios. Recibo toda su bondad, recibo toda su misericordia, toda su amor en mi vida y empiezo a hacer lo bueno y mis caminos son enderezados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Llevarme, acercarme a Dios para cada día ir a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza del varón perfecto. Sí, usted vio si alguien se... Luego, la Biblia nos enseña que Dios es
uno solo. Fíjense bien. Yo les quiero compartir un versículo que no está dentro del manual, pero que es muy importante. Lo sentí importante y se los quiero compartir. Porque el Espíritu Santo es la promesa de Dios para nuestra vida en la tierra, después de que Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. Y hay una parte muy importante en este versículo que les quiero compartir, que está en Juan 14, del 15 al 18, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oigan bien, para siempre, no para un momento. O sea, el Espíritu de verdad. Así también se le dice al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesucristo, cuando asciende a la diestra del Padre, ya nos había dicho que no nos iba a dejar solos, sino que mandaría al Consolador. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. O sea, Dios no nos dejó huérfanos, sino que el Padre tuvo la benevolencia de mandar a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y aún más allá. Que siempre esté con nosotros. O sea, hermanos, que nosotros no estamos huérfanos. Por lo tanto, así nos van mostrando también la palabra que Dios es uno. Por eso muchas personas se confunden, porque empiezan a decir, ay, pero es que me dicen que Dios es Padre, que otros me hablan de Jesucristo y otros me hablan del Espíritu Santo. Pues por eso tenemos que tener claro que Dios es uno solo en tres personas. Y que una de esas personas es el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 6:4, donde nos afirma, oye Israel, o sea, el pueblo de Dios ahora mismo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora Jesucristo está a la diestra del Padre, pero en este momento en la tierra nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros, llevándonos a toda verdad y a todo entendimiento. No estamos huérfanos, ni olvidados, ni esperando solos, sino que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y continuando con la clase, vamos a hacer el ejercicio de autocompletación. ¿Qué características presenta el Espíritu Santo que demuestran que Él es una persona divina? Porque si nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo de Dios es una persona, muchas personas se pueden confundir, porque nosotros ya tenemos un concepto de persona en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Pues nosotros físicamente vemos, esa es una persona, ¿por qué? Porque habla, porque tiene cara, porque tiene ojos, porque tiene manos. Recuerde que nosotros somos hechos a figura, a imagen y semejanza de Dios. Nadie ha visto a Dios, pero ¿qué forma tendrá el Espíritu Santo? Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues váyanse haciendo una idea. El Espíritu Santo, así como tal, ¿verdad? Es una persona que puede tener nuestra silueta, pero yo no les puedo decir, es así, es así. Solo sé que en el Apocalipsis menciona que Dios es eterno, ¿verdad? De repente se habla de un anciano de días, con ojos de fuego, con rostro de sol. No le tratemos de poner allí una imagen al Espíritu Santo, sino que pensemos en Él como que es parte de Dios. Entonces, Él es una persona divina. Vamos a ver en Hebreos, en el inciso A, Hebreos 9:14. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo va a limpiar nuestras conciencias para que no sigamos pecando, porque obras muertas significa pecar o pecado. Esas son las obras muertas. Entonces, el Espíritu Santo nos convencerá para que limpiemos nuestras conciencias a través del arrepentimiento. Entonces, Él nos ha enviado al Espíritu Santo que se ofreció a sí mismo sin mancha para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, la respuesta es, el Espíritu Santo es, ¿qué? Eterno. Esa es una característica del Espíritu Santo que nos hace ver que es una persona divina, que es eterno, o sea que vive por los siglos de los siglos. Ahora vamos a ver el inciso B. Salmos 139 del 7 al 12. Este salmo me gusta mucho porque habla mucho de la grandeza de Dios también. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, des en cuenta, hermanos, ¿dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? ¿A dónde iremos? Si la presencia de Dios lo llena todo, aún pretendamos hacer las cosas a escondidas, porque dice, aún las tinieblas no se encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, aunque nosotros pensemos que podemos pecar y podemos ocultar el pecado de los ojos de todo el mundo, de Dios nadie se escapa, hermanos. Aún en lo oculto, aún en la oscuridad, ahí donde pensamos que nadie nos ve, ahí están sus ojos sobre nosotros, porque nadie se puede esconder de Dios. Aunque huyéramos a los montes y nos metiéramos en la cueva más absoluta del universo, nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Allí está Él siempre vigilando. Y no porque Él quiera saberlo todo, sino porque necesita saberlo todo de sus hijos para saber en qué los puede ayudar, de qué los puede sacar, de qué los puede socorrer. Por eso, sepamos que para Dios no hay nada oculto y que todo también sale a la luz. Entonces, la respuesta es que el Espíritu Santo está, ¿dónde? En todas partes. Es decir, que Él es omnipresente. Y pongamos mucha atención en esta parte, hermanos, porque es importante saber, ¿verdad?, estos atributos del Espíritu Santo que lo hacen esa persona divina de la que estamos hablando. O sea que Él está en todas partes, es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todas partes. Es omnipresente, que está presente en todo lugar. Amén. Ahora vemos el inciso C, que es 1 Corintios 2, del 9 al 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que nosotros le podemos esconder las cosas a las personas. A nuestros pensamientos, no pensemos que solo son nuestros pensamientos. Dios conoce cada una de las intenciones del corazón y nuestros pensamientos. O sea que no le podemos ocultar nada a Dios. Somos cartas leídas.
Y ese atributo en el Espíritu Santo, vamos a ver que el Espíritu Santo todo lo sabe. No podemos ocultarle nada a él. Todo lo sabe. O sea, ¿qué es decir? Que es omnisciente. Omnisciente, que todo lo sabe. Ese es un atributo que lo hace hacer una persona divina al Espíritu Santo. Entonces, por eso nos dice, solo necesita el Señor un corazón contrito y humillado que jamás lo va a despreciar. Podemos ocultar muchas cosas, tal vez porque son muy terribles o porque son muy personales, pero qué lindo y maravilloso saber que nosotros tenemos a una persona a la cual le podemos contar todo lo que tenemos en nuestro interior y que nos va a entender, que no nos va a juzgar, que no va a estar con ese dedo acusador diciendo, tú hiciste, esto te pasó por malo, que esto te pasó por esto, por aquello. No, sino que siempre dándonos la solución a todo lo que nos pasa en nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Por eso Él todo lo sabe de nosotros. ¿Qué le puedo yo ocultar a Dios? En el inciso D, vemos en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es cuando se le revela el ángel a María, hablándole y diciéndole que iba a concebir por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Al unigénito Hijo de Dios. Entonces, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ¿qué entendemos en este versículo? Para responder, el Espíritu Santo es poderoso, hermanos, porque dígame en esta tierra, ¿quién puede crear vida? Únicamente Dios. O sea, que es decir que es omnipotente, que todo lo puede. El Espíritu Santo lo puede todo, Dios lo puede todo, Jesucristo lo puede todo, el Padre lo puede todo. No hay nada imposible para Dios. Si Él resucitó muertos, ¿cómo no se va a hacer cargo de una enfermedad que tengamos conocida o desconocida? Ese es el poder asombroso de Dios, que lo podemos tener si tenemos fe. Si creemos, porque esa es la clave, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos ver el milagro de Dios en nuestra vida, pues tengamos fe, aunque sea como un grano de mostaza, como dice la palabra. Pero cuando activamos esa fe en nuestra vida, es cuando podemos ver ese Dios poderoso que abrió el mar Rojo, que fue capaz de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, a ese Dios que detuvo el sol a través de Josué, a ese Dios que hizo milagros y maravillas, y cuanto más hacer que concibiera a una virgen a través del poder del Espíritu Santo de Dios y depositar al unigénito Hijo de Dios en la vida de María para que se dieran las escrituras y se hiciera realidad el verbo que se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Ese es el Dios todopoderoso del cual estamos hablando. Por lo tanto, el Espíritu Santo es poderoso, es decir, omnipotente, que todo lo puede. Entonces vemos que todos estos atributos nos hacen pensar que la persona del Espíritu Santo es divina, porque es eterno, porque está en todas partes, porque todo lo sabe y porque es poderoso. Y todo eso lo tiene el que cree. El que cree en el unigénito Hijo de Dios, esto es lo que recibe. La compañía del Espíritu Santo, de esa persona divina que está con nosotros y nos dice, no estoy por un momento, porque hay personas que están por un momento en nuestra vida, inclusive nuestros padres, hasta que Dios se los lleva, ¿verdad? Ellos están con nosotros, pero el Espíritu Santo dice que está con nosotros hasta el fin, porque es eterno. Lo podemos encontrar en todas partes.
Algunas personas tenemos acceso a ellas porque estamos cerca, porque vivimos a una distancia, porque las vemos por el internet, por las que las vemos por el WhatsApp. Pero imagínense el Espíritu Santo a donde quiera que nosotros vayamos y en la situación que nosotros nos encontremos a donde sea, Él está allí con nosotros, solo esperando que lo invoquemos, solo esperando que estemos allí acordándonos de Él para que esté presente en nuestras vidas. También todo lo sabe, o sea, Señor, si tú todo lo sabes, ¿qué puedo ocultar de ti? Y es también poderoso, porque si yo quiero ver las promesas de Dios en mi vida, los milagros de Dios en mi vida, entonces tengo que saber que esa presencia de Dios está aquí y que todo puede ser posible si puedo creer. Vemos también que todo discípulo de Cristo debería de conocer personalmente al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es necesario que dentro de nosotras viva este maravilloso ser que desea ayudarnos, que desea fortalecernos para vivir una vida de victoria, una vida de poder y una vida de santidad. Eso lo vemos en Juan 14, del 12 al 16. Entonces, vemos que Juan 14, del 12 al 16, nos está diciendo que eso es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, leyendo las Escrituras, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que ese es el ejercicio de autocompletación. Leyendo las Escrituras, encontramos la obra que el Espíritu Santo desea hacer: convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Porque créanme, hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder hacer las mismas cosas que Jesucristo hizo y que nos quedan como ejemplo y que nos hacen discípulos, ¿verdad? De Cristo. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era quien estaba en Jesús para hacer todas las cosas que Él hizo durante Él estaba en la tierra. Y a través de las Escrituras vamos a ver de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo para que vivamos esa vida que Dios quiere, no para que seamos aquí los santos, puros, inmaculados, no, sino para que seamos testimonio fiel de Dios, ¿verdad? Que nuestra vida sea un verdadero ejemplo de lo que quiere Dios en nuestra vida, o sea, hacer que hagamos su voluntad. Vamos a ver el inciso A en Juan 16, del 8 al 11. Entonces, ¿de qué manera me enseña a mí el Espíritu Santo a ser un verdadero discípulo de Cristo? En Juan 16, del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es el único que me puede a mí convencer de pecado, porque mientras yo estoy aquí en la tierra, a mí de lo que me van a convencer es de hacer el pecado, de hacer lo malo. Vengo yo, voy al colegio, voy al trabajo y siempre tengo esas influencias que me hacen separarme de Dios. Pero si yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, voy a saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y me va a ir enseñando qué es lo que me conviene a mi vida y qué es lo que no me conviene a mi vida. Y siempre el Espíritu Santo me va a enseñar a mí que lo mejor que puedo hacer es hacer la voluntad de Dios para que todo me vaya bien y sean prosperados mis caminos. Entonces, Él es el que me va a convencer de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios no cree en Él. O sea, quien me ayuda a mí a creer en Dios es el Espíritu Santo. De justicia, porque aquí el único justo y verdadero es Dios, no hay nadie más. Así haga lo que haga otra persona, nadie es más justo y verdadero que Dios, porque el justo se hizo pecado
¿verdad? Para que yo pudiera recibir la vida eterna y la salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo me convence que aquí el único justo es Dios y que por tanto, por Él y solo por Él es que tengo la vida eterna y la salvación. Y de juicio porque hay una verdad en mi vida, que todo lo que haga yo, en algún momento de mi vida me voy a enfrentar a Dios y voy a tener que dar cuentas de todo eso, y que hay un cielo que me está esperando y un infierno que está preparado para los que no creen en Dios, para los que están en pecado, y ese infierno no se hizo para nosotros, se hizo para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros estamos siguiendo el camino de Satanás, pues para ahí vamos con él. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos convence y nos está diciendo, hijo mío, haz lo recto, haz lo correcto, porque el juicio viene para los hijos de desobediencia, porque el juicio viene para Satanás, que ya tiene la condenación, él ya está condenado. Entonces, no viene para nosotros, nos convence de que nosotros estamos justificados en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nos lleva, ¿verdad?, a vivir una vida en santidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio para que podamos reconocer a Cristo. Todo esto es para reconocer a Cristo. Vamos con el inciso B. Juan 14, 17. ¿Qué me sigue enseñando la palabra para poder ser un verdadero discípulo de Cristo? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces, una vez que yo tengo al Espíritu Santo de Dios, es el que me va a guiar a la verdad. O sea, ¿y quién es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si yo conozco a Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces yo voy a tratar de vivir la vida que vivió Jesucristo para llegar al Padre. Entonces, ¿quién me va a ayudar a mí en ese proceso de acercarme más al Padre, más y más al Padre? El Espíritu Santo de Dios, a través de su guianza, a través de llevarnos al modelo que es Jesucristo en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces estará dentro de mí, será mi conciencia, será mi fiel amigo, será mi compañía que me va a llevar a esas verdades tan grandes, ¿verdad? Que me van a acercar más y más al Padre y vivir como quiere Dios que yo viva, como un discípulo suyo. Inciso C, Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, y nos afirma, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque se los decía Jesucristo, ¿verdad?, a estas personas. Se los decía porque no había una Biblia en ese momento, así como nosotros que venimos y leemos la Biblia o cualquier herramienta que nos ayuda, ¿verdad?, a acercarnos a las Escrituras, venimos y lo tenemos aquí en la palma de nuestra mano, a nuestra disposición, y muchas veces no accedemos a él. Pero el Espíritu Santo nos está inquietando y nos está diciendo, hermanito, venga, saca ese manual que tienes dentro de la gaveta y ponte a estudiar la palabra. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, es el que nos enseñará todas esas cosas y nos recordará. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos no tenían este acceso, no tenían las Escrituras. Entonces, quien les hablaba todas las cosas que Jesucristo les había enseñado y les recordaba eso para que lo enseñaran a los demás, era el Espíritu Santo de Dios. Qué experiencia más bella, imagino yo, qué maravillosa, porque estaban escuchando directamente, audiblemente, la voz de Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, recordándole todo lo que había enseñado Jesucristo para que lo enseñaran a otro y también nos pudiéramos edificar. Y
así actúa el Espíritu Santo. Cada vez que tomamos la Biblia, eso es lo que nos está llevando, ¿verdad? Nos está enseñando, nos está dando remas, nos está hablando para que crezcamos en gracia y sabiduría. Y no solo nosotros, sino que también ayudemos a otros a entender las Escrituras. Entonces, a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús enseñó. Vamos con el inciso D. Romanos 8:16. ¿Qué dice Romanos 8:16? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el espíritu humano, de que somos hijos de Dios, porque resulta que la única parte de nuestro ser, porque recuerden que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, la única parte de nuestro ser que se comunica con Dios es el espíritu. Con el alma no, porque peca, y el cuerpo muchas veces no está presentado en santidad a Dios. Entonces, la única parte de nuestro ser con la que el Espíritu Santo tiene comunión, se comunica, es el Espíritu que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, el mismo Espíritu Santo da testimonio de todo lo que se habla y se dice en el cielo a nuestro espíritu y es revelado a nuestra vida de esta manera. Entonces, el inciso D dice, el Espíritu Santo nos convence que somos hijos de Dios. ¿Y por qué nos está convenciendo de que somos hijos de Dios? Porque muchas veces el enemigo nos viene a meter argumentos a nuestra vida que nos hace sentir todo menos hijos de Dios, que tenemos esas promesas. Saben, hermanos, el ser hijo de Dios se pelea con uñas y con dientes, porque es un derecho que Dios nos ha dado por la eternidad. Entonces Satanás nos va a querer venir como al principio en el Edén, nos quiso venir a robar, ¿verdad? Ese privilegio que solo nosotros lo tenemos, porque así le place a Dios, porque Él es soberano. Crearnos de manera tal que en su momento fuéramos llamados hijos de Dios. Entonces esto hay que pelearlo con uñas y dientes. Por eso el Espíritu Santo nos está recordando, no te preocupes, has pecado, pero sigues siendo hijo de Dios. Y eso te da el derecho de venir al Padre y pedir perdón, arrepiéntete. Y nos está diciendo en todo momento, arrepiéntete. De hecho, la primera palabra que Jesús mencionó cuando empezó su ministerio fue arrepentíos, y siempre está el Espíritu Santo, solamente arrepentirnos y recordar que siempre vamos a ser hijos de Dios por la eternidad, desde que lo conocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, en el inciso D, el Espíritu Santo nos convence que somos hijos de Dios. Inciso E, Hechos 1:8. Yo creo que este es el más famoso de todos los versículos. Porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí prácticamente Dios nos está diciendo, muévete. Muévete, no te quedes en un solo sitio, habla, muévete, ve al vecino, ve a tu amigo, háblales. No nos está diciendo, ven, siéntate y recibe, no. Lo que de gracia recibiste, eso es lo que vamos a dar. Entonces, vamos a movernos, vamos a ver la manera. Pues tengo tantos contactos en el WhatsApp, pues yo a estos contactos yo no sé de qué manera, pero los voy a evangelizar. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a poner las palabras, no creo, lo afirmo, va a poner las palabras en nuestra boca y la manera de cómo movernos, porque Él es movimiento, Él no estuvo estático. Fíjense bien, Jesucristo se movió a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Se movió hasta donde él, fue la voluntad del Padre, que Él se moviera, así se movió. Entonces, el evangelio no es de estáticos, es de personas que se mueven y hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el inciso E, el Espíritu Santo nos da poder para
evangelizar y predicar. Él es quien nos capacitará. Muchas personas dicen, ay, pero es que yo no soy evangelista, yo no soy predicador, yo no sé cómo hablar. Pues no nos preocupemos de eso, porque estamos hablando que el Espíritu Santo nos va a capacitar para que nosotros podamos hablar en su nombre, incluso hacer las cosas que Jesucristo hacía en su nombre, pero esto todo a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, que no nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio solos, sino que si ustedes ven al final de este versículo tan bello, nos dice y que el Espíritu Santo, o sea, que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, no estamos solos en esta tarea. Por lo tanto, en el inciso E, el Espíritu Santo nos da poder para evangelizar y predicar, así que no tengamos miedo ni temor de lo que vamos a decir. Romanos 15:16, inciso F, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Porque recuerden que el que va a convencer a las personas no vamos a ser nosotros con nuestras bellas palabras, sino que va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros, que va a poner las palabras para que haya esa fe en las personas y empiecen a creer en Dios. Entonces, ¿quiénes eran los gentiles? Antes, solo el pueblo escogido era el pueblo de Israel. Esos eran los únicos escogidos por Dios. Pero después Dios, ¿verdad?, hace que todos entremos, griegos, romanos, lo que sean, o sea, sin excepción de personas, entremos al cuerpo de Cristo, o sea, lo podamos recibir como Señor y Salvador. Entonces, para que estas personas que, vamos a decirlo así, que no conocen aún a Dios, les sean ofrenda agradable y santificada cuando ellos se presenten delante de Dios. ¿Por medio de qué? Cuando nosotros le hablemos del evangelio de Dios a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque recuerden que lo único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces, el inciso F queda así. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en, ¿qué? En santidad. Entonces es el Espíritu Santo quien a través de la palabra, a través de su presencia, nos santifica, nos purifica, porque empezamos a querer hacer lo bueno, a querer hacer todo lo agradable delante de Dios y empezar a dejar esa vida que nos lleva al pecado. Empezamos a querer, ¿verdad?, demostrar más aún a las personas la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Y así, de esta manera, ya nos presentamos como una ofrenda agradable y santificada, pero todo esto lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el inciso G, que dice 1 Corintios 12, del 4 al 11. Estamos viendo de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo, ¿verdad?, a convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, en el inciso G, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, siempre está diciendo, es que soy yo mismo. O sea, soy el mismo Dios. En el primer versículo vamos a ver en el Espíritu Santo y luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, cuando dice el Señor es Jesucristo, es el mismo Dios. Y luego dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, y cuando nos dice ahí, pero Dios, ya nos incluye al Padre. Entonces vemos que el único Dios verdadero es quien nos da a nosotros estos dones, el Espíritu Santo, el Jesucristo y el Padre. O sea, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es
el mismo. Aunque sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo Dios dándonos los dones. Entonces, ¿qué dones nos da? Bueno, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las sale uno, o sea, el único Dios verdadero y el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, es esto que nos dice el Señor, que Él, en su santa voluntad, reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Y no es lo que yo quiero o lo que yo necesito, sino es que recuerden que Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Y sabe que si Él no me va a dar algo que yo lo voy a desperdiciar, algo que yo no lo voy a utilizar, porque de esto se trata de expandir el reino de Dios en medio de nosotros. Entonces Dios no me va a dar algo que yo voy a desperdiciar. Es como que yo quiera poner en las manos, recibir el agua y no ahuecar mis manos, sino que ponerlas así, entonces el agua se desparrama, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es un desperdicio en mis manos. Dios me va a dar algo que yo voy a atesorar, que yo voy a apreciar e inclusive que lo voy a potenciar y que voy a hacer con esto, su santa voluntad, no para que digan, ay, yo soy la gran persona que hablo en lenguas, ay, yo soy la persona que cuando yo oro por alguien, un enfermo se sana, no, sino para darle la honra y la gloria al que la merece, que es Dios. Entonces, Él me da estos regalos para que yo haga con ellos su santa voluntad, y como Él sabe todo, entonces nos va a dar a cada uno como Él quiere y a quien Él quiera. Entonces, muchas personas, y pasa mucho, que tienen celos de los hermanos. Ay, aquel hermano siempre lo toman en cuenta, porque es que ministra, es el que predica, bueno, pues que ese es el don que Dios le ha dado, ¿verdad? Y Él da a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, es mejor trato de agradar a Dios, trato de buscar lo que Dios quiere hacer con mi vida para que vengan no solo 1, 2 ni 3, sino que anhelar verdaderamente esos dones, que es como nosotros verdaderamente trabajamos dentro del cuerpo de Cristo, con los dones y no con oficios, ¿verdad? Sino que con lo que el Espíritu Santo pone en nuestra vida para beneficio del pueblo de Dios. Entonces, en este inciso, ¿verdad? En el inciso G, el Espíritu Santo nos da dones para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo y que todo en el cuerpo de Cristo funcione de la manera que Dios quiera, o sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, no unos por un lado y otros por el otro. Así trabaja Dios de esta manera, dándonos estos dones para que funcionemos bien en el cuerpo de Cristo y podamos hacer su santa voluntad. Inciso H. Vamos con Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hermanos, porque el que practica estas cosas de ser bondadoso, de amar a los demás, es que tiene el Espíritu Santo de Dios. El que carece del Espíritu Santo no tiene esto. Más bien no tiene paz, es una persona que no es buena, no tiene paciencia y tiene todo menos fe. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida, empezamos a dar estos frutos de amor, de gozo, de paz, y es la prueba inequívoca que Dios está en nuestra vida. Entonces dígame, si nosotros practicamos estas cosas, ¿qué nos puede condenar? Por eso no hay ley en nuestra vida que nos condene si practicamos, si tenemos el Espíritu Santo de Dios y practicamos la bondad, y somos pacientes, porque el que es paciente pues no se airea y no peca.
El que tiene amor no habla de su prójimo, sino todo lo contrario, trata de ayudar a aquella persona, o sea, ser de edificación en la vida de cualquier persona. No pierde la fe ni la esperanza y en medio de todas las tribulaciones y las pruebas siempre tiene ese gozo y es el testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Entonces, contra estas cosas, cuando vivimos de esta manera, con el Espíritu Santo de nuestra vida, no hay ley que nos condene. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a tener vidas llenas de frutos, ¿verdad? De frutos espiritualmente hablando. Entonces, imagínense, Dios nos da dones, nos da frutos para que podamos ser verdaderamente discípulos de Cristo. Y por último, tenemos el inciso I, que es Marcos 13:11, que nos dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir la Escritura? Que seamos tardos para hablar, hermano. Primero, recordemos que siempre nos va a salir un poco la carne, porque imagínense cuando una persona es atea, por ejemplo, si empezamos a querer nosotros debatir y discutir, ¿verdad? Lo que yo sé, lo que tú no sabes, y que esta es mi verdad y esta es tu verdad, y entonces aquello se vuelve una pelea campal. Entonces necesitamos saber primeramente qué es lo que Dios quiere depositar en nuestra vida a través del Espíritu Santo para poder hablar de esta manera a los demás. Entonces, siempre pensando que tenemos al prójimo frente a nuestros ojos, que es una persona a la que tengo que amar, así como Jesucristo miraba a las multitudes con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de compasión, dignos de toda consideración, sabiendo que son personas que están en tinieblas y que necesitan la luz admirable de Cristo en sus vidas. Entonces, desde ese primer lugar, saber que son personas que necesitan conocer la verdad de Jesús, no mi verdad, no mis argumentos, no mis pensamientos, porque mis pensamientos no son como los de Cristo, son más altos los del Altísimo. Entonces yo tengo que aprender a conocer esos pensamientos, ¿verdad? Esa voz para poder hablar de esa manera a los demás. Y digo, si yo no conozco las Escrituras, si yo no me esmero por estudiar la palabra de Dios, entonces ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a comunicar a los demás de parte de Dios si yo no me preocupo por saber ni siquiera yo? Imagínense, si yo no me preocupo por estudiar la palabra, ¿qué es lo que Dios va a hablar a mi vida? Entonces, por eso necesito ponerle mucho cuidado a este aspecto en mi vida cristiana, de que es muy importante conocer las Escrituras, y entonces es ahí donde yo sí voy a tener palabras en mi boca, porque ahí sí voy a saber qué decir de parte de Dios, cuando yo conozco las Escrituras, y no solo ser un repetidor automático, ¿verdad? Ay, porque el versículo tal no, sino que también vivirlo, porque no es lo mismo que yo lea y vea, ¿verdad? Lo que está escrito, sino que también yo tengo que vivirlo, que si estoy hablando de no mentir, pues no hacerlo, para tener más convicción y más testimonio de lo que estoy hablando. Que si yo voy a hablar de no levantar falso testimonio hacia otra persona, pues de la misma manera, de perdonar las ofensas, pues vivirlo, experimentarlo, para que de esa manera yo tenga más convicción al hablar y el Espíritu Santo de Dios pues me utilice de la mejor manera. Entonces es poner voluntad y disposición de parte mía. Entonces, ¿cómo queda el inciso I? El Espíritu Santo nos capacita para hablar en el nombre de Cristo. Oigan bien, en el nombre de Cristo, no en mi nombre. No para que digan, ay, ¿cómo se sabe la Biblia la hermana? Ni para que digan, ay, qué hermana, esta hermana sí. No. Sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces vemos
¿Cómo no va a ser una persona divina el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Si nos está mostrando sus atributos a través de la palabra, de que es eterno, que está en todas partes, que todo lo sabe, que es poderoso. Y aparte de eso nos está ayudando para que seamos verdaderos discípulos de Dios, diciéndonos que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, de justicia y de juicio, para que sepamos verdaderamente quién es Cristo en nuestra vida, sabiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros y no vive en otro lado. Y desde ese momento que yo ya sé que Él vive en nosotros, yo tengo que prepararme todos los días de mi vida, 24/7, este templo que es su morada, tratando de serlo agradable para Él, para que no se sienta triste. Imagínense que cuando por eso dice la palabra, y no constritéis al Espíritu Santo, porque Él gime con gemidos indecibles delante del Padre, cuando nos ve que vamos errados, que estamos a punto de tomar una mala decisión. ¡Qué bello! O yo quisiera que una persona físicamente me tratara de esa manera, que me dijera, hijito mío, no vayas por ahí, hijito mío, piensa bien lo que vas a hacer, hijito mío, piensa bien lo que vas a hablar, hijito, mira, esto no te conviene. Saber que tengo esa persona tan maravillosa a mi lado y muchas veces yo no le doy el lugar que se merece en mi vida. Muchas veces, a veces dejándolo de lado. Si puedo, voy a la iglesia. Si puedo, voy a ver si aparto tiempo. Es que me llamaron y es más importante esto que lo aquello. Siempre dejando a Dios en el último de la fila, en tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, cuando Él tiene que ser el primero en mi vida. Eso es lo que me dice el Espíritu Santo de Dios, que Él es el primero. Por eso dice que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Nos está enseñando también que Él nos enseñará y que Él nos recordará en su momento todas las cosas que nosotros tenemos que saber para poder hablar de Él, que somos sus hijos, que ninguna mentira del enemigo venga a destruir, ¿verdad?, la obra perfecta de Dios en nuestra vida, que nosotros somos sus hijos, que nos da ese poder de evangelizar y de predicar, porque Él va a poner palabras en nuestra boca para que el mensaje de Jesús llegue al que lo necesita, que nos da dones para que funcionemos de manera perfecta en su cuerpo, que nos da esos dones para que los utilicemos, ¿verdad? Porque vio agrado en nuestra vida, que nos da los frutos para que demos en su momento al 100%, ¿verdad? Y que también nos va a enseñar a hablar con denuedo su palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y tener referencia sobre todo, y saber, ¿verdad?, que creer en Dios es creer en el Padre, es creer en el Hijo y es creer en el Espíritu Santo, que son tres personas en una, un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Él va a ser conforme a su voluntad en nuestras vidas. Solo es poner, hermanos, la voluntad y la decisión, un corazón dispuesto, ¿verdad?, para recibir lo que Dios nos quiera dar, ¿verdad?, y poder hacer su santa voluntad. Ahora voy a dejar de compartir la palabra, le iba a decir, perdón, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces inclinemos por favor sus rostros y oramos. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido, Señor, tus hijos, Señor, como iglesia estamos reunidos, Señor, por este medio, Señor, a través del internet, aunque estamos dispersos, Señor, en otros lugares, pero en el Espíritu todos estamos unidos, Señor, y te agradecemos, Señor, por esta enseñanza, por esta clase correspondiente a lo que es el Espíritu Santo. Gracias por habernos enseñado, por habernos hablado a través de tu santa palabra, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que nos están viendo, Señor, los que están hoy conectados, a sus familiares, Señor. Estas familias aquí representadas, te pedimos, Señor, que tú los bendigas, Señor,
que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1 y ellos la puedan seguir repasando en sus hogares, Señor. Bendecimos también por nuestros compañeros que hoy no se han podido conectar por algunas circunstancias, Señor, pero oramos por sus vidas, Señor, para que tú también, Señor, allí a ellos los bendigas, Señor. Agradecemos por este tiempo, Señor. Ahora, Señor, nos despedimos, pero no de tu presencia. Sabemos que tú estás con nosotros y tú estás habitando, tu Santo Espíritu está habitando en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Fue un placer.